Ahí estamos, bueno, hoy lunes, entrevista misionera en el mes de las misiones, que ya falta poquito, mes de las misiones, mes de la Virgen. Bueno, últimamente estamos viajando virtualmente muy seguido a Colombia, así que nos vamos a cruzar virtualmente, vamos a viajar, perdón, hasta Colombia. Bueno, lo vamos a hacer por YouTube porque, bueno, tuvimos algunas complicaciones, pero bueno, gracias a Dios este vivo va a quedar grabado. Así que estamos con el hermano Harbinson Román, así que bueno, agradecerte hermano por este tiempo, agradecerte bueno, por tu sí, y bueno, como para arrancar esta misión nos gustaría saber quién es Harbinson Román, que eso es importante, saber, conocerte, bueno, yo te conozco porque hace un tiempo que estamos conectados, pero bueno, la gente por ahí no te conoce, así que bueno, comentanos un poquito de vos. Bueno, mi querido hermano José, gracias por esta hermosa invitación. Qué hermosa compartir esta experiencia, misión con ustedes. Y bueno, para todos, bienvenidos y bienvenidas a esta entrevista misionera. Bueno, quien les habla, Harbinson Román, actualmente 30 años. Nació en la ciudad de Cúcuta, norte de Santander, eso es frontera con Venezuela. Uh -huh. Eh, pero por gracia de Dios, hace 5 años vivo aquí en la ciudad de Bogotá, nuestra capital, ¿sí? Eh, por gracia de Dios, me ha permitido durante muchos años atrás, en mi tiempo de soltero, ser un misionero de tiempo completo para el Señor. Actualmente también pues me desempeño como maestro de educación religiosa, ética, también como presentador y locutor, que he estado en varios proyectos, en varios programas, tanto a nivel de televisión católica como de radio católica. Eh, Vengo de un hogar sencillo y humilde en la ciudad de Cúcuta, hijo único de Raíz Santana, ¿sí? De, de fuerte, de temple bastante, ¿sí? De fuerza, ¿sí? ¿Qué más le cuento de mí? Eh, por gracia de Dios, a los 17 años tomo la decisión de entrar a un seminario, ¿sí? Iniciar toda una experiencia de evangelización, misión y también de formación. ¿Qué más les cuento de mí? Actualmente casado, ¿sí? Actualmente casado hace 3 años con 2 hermosos hijos, una esposa que Dios me ha bendecido, que siempre le he dicho a mi esposa que es mi bendición de Dios, ¿sí? Eh, un amante de Jesús y de la Virgen María, un fiel servidor de nuestra Iglesia Católica, como en palabras del padre Emiliano Tardí, siempre me considero como un burrito que lleva a Jesús, un burrito que lleva siempre a Jesús, total, ¿sí? Que disminuya yo para que el Señor el que crezca, ¿sí? ¿Qué más? Tengo cuatro pasiones. Primera, me gusta misionar, predicar la palabra de Dios. Segundo, el compartir con mi familia. Tercero, el viajar, conocer, ¿sí? El cuarto, el leer en los tiempos que tengo disposición. Me encanta mucho la literatura, leer, formarme en mi tiempo de autoformación, ¿no? Autonomía. Bueno, que soy extrovertido, qué cosas de mi personalidad, pues me destaco por un liderazgo punta de lanza, que si Dios me inspira que hay que hacer esto, lo hago, y aunque de pronto la lógica humana diga que no, o que el mundo diga no, yo lo hago porque el Señor me respalda y punto. eh, Soy una persona que también me gusta dar lo mejor de mí mismo, ¿sí? Apoyar, facilitar, acompañar, también animar y motivar a las personas para que de alguna u otra manera puedan hacer su proyecto de vida y también puedan tener un encuentro vivo con Jesús. Y pues soy un soñador de Dios que siempre se deja moldear por la gracia, aunque mi condición humana sea frágil, pecadora, pero Dios ahí trabaja como si fuera yo su barro en sus manos divinas.
Contanos, hermano, bueno, si bien me estabas contando un poquito, ¿cómo fue ese encuentro con el Señor? ¿Cuándo fue? ¿Si fue cuando entraste a la formación o ya venías desde antes? ¿Cómo fue tu encuentro personal con Jesús? Nosotros decimos aquí retiro de impacto Mm, o ese encuentro que que te enamoró el corazón. Bueno, este encuentro, mi querido hermano José, diría yo que tiene yo lo marcaría en un gran encuentro, pero que en ese gran encuentro tuvo unos momentos específicos durante las diferentes etapas de mi vida. Digamos que el inicio de todo, el inicio de una experiencia de Dios, fue cuando yo tenía cerca de 7 u 8 años, cuando yo les pedí a mis papás ser bautizados. Yo no era bautizado, ¿sí? En mi casa, mis papás no eran tan creyentes ni tan asiduos a la oración o a la Eucaristía, ni nada por el estilo. Y por eso, pues, eh, les tomó por sorpresa cuando yo les dije, llévenme a la iglesia, pero quiero ser bautizado, ¿sí? Porque no. ¿Y por qué pide el bautismo? Porque pues cuando mi mamá tuvo su conversión a raíz de los problemas que vivía con mi papá, me empezó a llevar a misa. Y entonces yo veía, ay, tan bonito ir a misa, los cantos, todo. Pero había un detalle que me llamaba mucho la atención, los monaguillos, los niños que estaban ahí al lado del padre, al lado del altar. Y entonces yo una vez me acerqué, venga, yo quiero ser igual a ustedes. Y entonces el sacristán de esa época me dijo, ¿usted está bautizado? Yo, no, creo que no. No, el requisito es que se bautice y sí puede ingresar al servicio. Y yo como que se me quedó eso acá y yo le dije, mamá, entonces empecé yo, bueno, si yo quiero acceder allá, yo tengo que ser bautizado, pero yo no sabía qué era eso. Entonces Claro. yo le dije a mi mamá, a mi papá, venga, yo quiero ser bautizado. Y para mis papás fue sorpresa que le haya dicho eso. Eh, Ahí fue el comienzo, ¿no? El comienzo. Y pues fui bautizado, recibí una catequesis muy bonita, que es lo que llama la catequesis catecumenal, ¿sí? Por ya ser un niño ya mayor de 6 años, recibí una catequesis de 6 meses, muy bonita, donde uno de las catequesis mistagógicas que hablan los padres de la iglesia del siglo segundo, siglo tercero, eh, tuve un gran catequista que me acompañó a ese proceso catecumenal muy bonito, y entonces ahí fue como esa primera etapa, ese primer encuentro, esa primera fase de conocimiento de Dios, tanto a manera cognitiva, pero como que también lo que yo iba recibiendo empezaba como a arder un poco el corazón desde esa infancia, ¿no? Eso es, recibir el bautismo, muy bonito ahí. Ya luego, una segunda fase de ese encuentro fue el momento de la confirmación, ¿sí? De hecho, yo recibí el sacramento de la confirmación a los 14 años, pero yo ya lideraba en esa edad grupos de catequesis. Daba catequesis y recibía yo catequesis, ¿sí? Y entonces cuando recibí el sacramento de la confirmación, que es recibir la plenitud del Espíritu Santo para nosotros los laicos, yo sentí una gracia sobrenatural en mí. Yo sentí de manera muy efusiva y de manera muy sobrenatural, ¿sí? Así como lo está haciendo ahorita mi hijo acá, con sus barbullos llenos del Espíritu Santo, de alegría hasta aquí. Entonces, yo sentí algo que yo recibí un regalo desde la confirmación, ¿sí? Y entonces eran unos regalos que en el transcurrir tenía que dinamizarlos. Ya una tercera etapa o una tercera fase de ese encuentro fue ya cuando tomé la decisión de entrar al seminario, ¿sí? De entrar al seminario, la semilla vocacional, empezar a conocer de Dios. Pero ese conocer de Dios estaba muy acá y poco de acá, aunque estaba haciendo muchos trabajos de iglesia, aunque estaba en muchos proyectos de iglesia, todavía mi corazón no ardía como tenía que arder en el Señor, ¿sí? Entonces, pasó el tiempo del seminario, pero hubo una crisis que tuve allí
me retiro del seminario y en ese año 2009, mediados del año 2009, en julio, tuve un encuentro fuerte con la persona de Cristo. Ese encuentro fue a través de una comunidad de oración. Yo me encontraba en una crisis de depresión, en un sinsentido donde la Eucaristía no me daba sentido, donde la oración no me daba sentido, donde yo leía la palabra de Dios, nada de Dios me llenaba, nada. Y entonces un hermano de la renovación me invita a la comunidad y yo como que sí, como que no, porque estaba como resentido con Dios, con la iglesia, con el seminario. Y bueno, dije, bueno, voy a darme una oportunidad. Y en esa cuarta fase, en esa cuarta etapa de ese gran encuentro con Dios, tuve un encuentro epidérmico y sobrenatural con Jesucristo, como a la manera de Saulo de Tarso, ¿sí? Y allí lo curioso es que ingreso a esa puerta y me encontré una comunidad de oración orando en alabanzas, en adoración, en cánticos de lenguas, adorando a Dios, ¿sí? Y lo curioso es que cuando ingresé, no puedes dar más pasos porque sentía una llenura de Dios, sentía una presencia, el chequiná de Dios sobre mi cuerpo que me bajaba al piso y caí rostro en tierra. No era capaz de levantarme, no era capaz de caminar. Unos hermanos de la comunidad que me tomaron, me cargaron y me sentaron allí. Entonces, ahí la fundadora de la comunidad se acerca con otros hermanos, me imponen las manos y empiezan a orar por mí. Y por primera vez, de manera consciente, recibo lo que llama el bautismo en el Espíritu, ¿sí? Y en ese instante yo podía interpretar los cánticos de lenguas cuando yo me burlaba del don de lenguas. Y podía en ese encuentro interpretar las lenguas, interpretar las palabras de conocimiento, las profecías que decían sobre mí y también los cánticos que estaban dando allí en comunidad. Y allí fue ese encuentro epidérmico, existencial, vivo, sobrenatural, humano, puedo decir yo también, con Jesucristo vivo. Que ya todo lo que yo tenía acá en esta cabecita, todo el conocimiento de sobre Dios, ahora empezó a bajar al alma y al corazón. Y desde el año 2009 es donde comienza esa gran historia de ese enamoramiento de Jesucristo, muerto y resucitado. Qué lindo, hermano. Bueno, la verdad que es un lindo testimonio ver cómo el Señor ha ido llevándote por distintos momentos de tu vida, ¿no? Y cómo el Señor te llevó a ese encuentro, a esa seminario de vida, y bueno, y selló ahí la obra. Bueno, contarte que mientras seguimos después con la entrevista, contarte que ya estamos saliendo en Facebook. Si bien estamos haciendo la entrevista de YouTube, pero bueno, estamos saliendo para los hermanos de México también, para una plataforma también de Argentina, de Lorena Cabrera, así que bueno, aquellos que quieran ir escribiendo, le agradecemos. Ahí estuve ideando un poquito, ya te etiqueté a vos también en tu Facebook, así que bueno, estamos saliendo por todas las plataformas, gracias a Dios, desde YouTube para tantos hermanos que bueno, que están viendo y después bueno, seguramente lo verán. Así que bueno, contanos, Harbison, después cómo continúa todo esto, después de haber recibido esa efusión del Bueno, Espíritu. es emocionante. Bueno, saludamos a nuestros hermanos de México, a nuestros hermanos de Argentina, a todos los que nos están viendo en las diferentes plataformas de Facebook, en YouTube. Bueno, esta historia de esta gran aventura con Jesús en la barca, que es nuestra iglesia, va sufriendo una serie de transformaciones, ¿no? Empezando para que un pequeño ingrediente de mi testimonio de vida es que yo era anticarismático. O sea, yo no creía en las carismas, yo no creía en la fuerza del Espíritu Santo, que don de lenguas, que de profecía, yo no creía en nada de eso.
y yo blasfemaba contra eso y yo me burlaba de los carismáticos y hacía sarcasmo, mofa, me burlaba, perseguí un poco la renovación de mi diócesis de Cúcuta, eh, hice a lo que hacía Saulo de Tarso con las primeras comunidades cristianas de los judíos de la diáspora. Yo fui un Saulo chiquito y ese Saulo chiquito de perseguidor pasé a perseguido. Después de haber tenido un encuentro en el año 2009 en Espíritu y en Verdad a través de la corriente de gracia, viene una serie de transformaciones en mi vida, pero también unas grandes persecuciones o tribulaciones, ¿sí? Como San Pablo las vivió en carne propia y como era Saulo de Tarso, ahora pasé a un nuevo Pablo, a un nuevo Harbinson, pues tampoco la cruz o la tribulación iba a ser ajena en mi proceso. Me incorporo nuevamente al seminario al siguiente año 2010 y empiezo a tener una serie de persecuciones dentro de mi misma etapa de formación. Los formadores se burlaban de mí, los compañeros míos de clase, de curso, me hacían mofa, los otros hermanos mayores de teología, ya otros que ya a recibir la ordenación diaconal también recibía yo murmuraciones, críticas, bullying en el seminario por el tema de la espiritualidad carismática, ¿sí? Entonces todo eso empezó a hacer mella en mi proceso de formación. Pero hay algo que después de sufrir esa transformación, yo empecé a vivir mi etapa de seminario desde el año 2010 hasta el año 2012. Fue un tiempo donde yo me dediqué a vivir como debe vivir un seminarista, ¿sí? En obediencia, en castidad, en austeridad. Empecé a vivir mi proceso como es, con radicalidad. Pero cuando yo empecé a vivir este proceso, más persecuciones, más problemas, tuve problemas en los apostolados, el padre que dirigía mi apostolado, bueno, en tantas dificultades. Y decía, bueno, Señor, pero antes de tener este encuentro y cuando era un poco corrupto en mi vida formativa de seminario, era tan pecador, eh, tan, tan antitestimonio, no me pasaba nada de estas cosas. Y ahora que tuve un encuentro contigo, te conozco en espíritu y en verdad, mi corazón arde por ti, ahora que me dedico a hacer las cosas como debe ser, tengo problemas, tengo persecuciones, me están buscando en la patica para echarme y todo lo demás. Entonces, en esa etapa de hasta el año 2012, llegó ese último año 2012, hice hasta primero de teología. En ese año, los formadores vieron en mí que tenía que hacer un pausa en el proceso y que no me podían continuar. Y pues pararon mi proceso ahí. Entonces yo dije, bueno, si Dios así lo dispone, así lo acataré. Allí, año 2012, salgo del seminario, le digo al Señor, Señor, yo soy tuyo, tú verás qué haces de mí. Y me da la oportunidad el Señor de irme al Perú, a una comunidad religiosa carismática, ¿sí? Y me fui al año 2013 allá a vivir esa etapa de formación allá. Era necesario que me fuera allá porque allá el Señor me tenía una escuela carismática, pero también unas tribulaciones para forjarme. Eh, Perú, Perú es un país hermoso, no sé si hayan hermanos del Perú o si llegan a ver, Perú es un país mágico. Fue un año donde fui feliz allí, en esa comunidad. El Señor me empezó a llevar. Fue un año donde el Señor, con otro hermano mío, predicaba, se llama Luigi Cárdenas, nos llevó a predicar por muchos lugares del Perú a nivel nacional. Nos llevó también a tantas partes muy bonitas del Perú, pero también nos llevó el Señor a las periferias del Perú, a lugares donde hay tanta pobreza, donde hay tanta necesidad, donde hay tanto corazón sediento de Dios. Y es ver cómo Dios hacía sus obras, sus milagros, cómo la gente se sanaba, se liberaba, se restauraba, clamamos por un empleo, por la economía, y muchas familias recibían de parte de Dios tantos regalos a través de este pecador del Señor, este servidor y tan indigno y frágil.
y fue una experiencia donde los carismas allá se fueron. Por ejemplo, cuento una anécdota, tuvimos lo que llama maratón de Pentecostés. Cuando hablo de maratón es que fue jueves, viernes, sábado, domingo de vigilias de Pentecostés. Era una cosa, digo yo, una bomba carismática, porque en días previos, antes de empezar la primera vigilia del día jueves, en diferentes diócesis del Perú, días antes tuve ataques del enemigo. El enemigo en esos días se me presentaba en forma de perro, el Rottweiler negro, grandote, de ojos rojos, y se me aparecía para privarme y sembrarme miedo, ¿sí? Todos los días eran ataques, entre la mañana, tarde y noche, privarme, y en las vigilias a mí me correspondía lo que eran las oraciones de sellamiento, de entrega y renuncias, y la parte de la efusión del Espíritu Santo. Entonces era una de las responsabilidades un poquito fuertes de la vigilia, y entonces el enemigo sabía que este flacuchento, indigno del Señor, el Señor lo iba a utilizar a su antojo, ¿no? Como Dios quiera. Entonces el enemigo quería como sembrarme miedo, como acobardarme, pero yo seguía en pie en batalla. Allí dijo, no, yo soy del Señor, Cristo está conmigo, y así fue. Pasamos jueves, viernes, sábado. El sábado, entre las vísperas de Pentecostés, estuvimos en una diócesis, se llama Diócesis de Caraballo, en la gran catedral de la diócesis, donde realmente estaban, creo, casi de 5,000 o 10,000 personas le cabían a esa catedral, desde las 7 de la noche hasta las 6 de la mañana, completa. Fue una vigilia sobrenatural. Allí es ver cuando uno se abandona en Dios y uno entrega lo poquito de uno que es en su humanidad a Dios, Dios se encarga de hacer lo demás. Ahí hubo muchas sanaciones, muchas liberaciones, muchos descansos en el espíritu, donde a la manera del padre Emiliano Tardí, donde uno no tenía necesidad de imponerles manos a las personas, sino ahí desde el altar uno levantaba las manos y el Señor empezaba a regalar un soplo fuerte de Espíritu Santo, y la gente empezaba a caer como efecto dominó y cosas así tan maravillosas. Pero no cuento estos hechos para que nos quedamos con las cosas externas de los carismas, sino para quedarnos como el amor de Dios, como el amor del Padre, el amor del Hijo y el amor del Espíritu Santo se desborda en nuestra naturaleza humana y viene a nuestro auxilio y nos reconforta, nos anima, nos levanta y nos hace recordar que somos suyos, que somos sus hijos, que somos esa obra perfecta hecha en sus manos, ¿sí? Y luego terminamos de ahí y luego para la otra vigilia el domingo hasta las 3 de la tarde. Ese día, terminamos esa maratón y realmente, como decimos aquí en Colombia, quedamos como chupo de quintillizos. Y llegamos al convento a descansar y a dormir, se dijo, literalmente, descansamos 2 días, durmiendo 2 días. Lunes y martes fueron dos días de puro dormir porque nuestro cuerpo físicamente ya no tenía fuerzas. O sea, ni para comer. Fueron 2 días donde literalmente durmiendo para recuperar las fuerzas, para poder ya continuar la siguiente labor. Entonces, experiencias como esas y otras experiencias también como ataques del enemigo, lugares donde tuvimos que ejercer el ministerio de la liberación, el Señor tenía preparado de que yo tenía que ir allá al Perú a formarme más, a fortalecer la espiritualidad carismática, a dejar fluir los carismas para luego pasar a otra etapa más en mi vida. Retorno a Colombia porque pues en el Perú adquirí una infección respiratoria y pues un extranjero en otro país, pues usted sabe que la parte económica y la parte de salud es un poco compleja, entonces yo decidí retornar al país para hacer mi tratamiento.
retorné a Colombia y allí en 2013, finalizando el 2014, me voy en el 2014, al siguiente año el Señor me concede la gracia de, pues, de estudiar y de trabajar, ¿sí? Pongo en stop mi vida religiosa, me dedico un poco a mi vida laical, a la vida de evangelización, trabajo para la librería San Pablo, empiezo a estudiar en la Universidad de Santo Tomás, pero el Señor me permite empezar a conocer otra comunidad religiosa carismática aquí en Bogotá, Colombia, y yo dije, bueno, Señor, ¿será ahí? ¿Ya será la definitiva, Señor? ¿O qué? Y dije, bueno, pues me inquieta la comunidad, me gusta la comunidad, bueno, me voy a darme una oportunidad más, Señor. Termino mis estudios, pido un traslado en mi trabajo a Bogotá y me vengo a conocer esta comunidad maravillosa donde estuve sirviéndole por un año. En ese año el Señor me sigue formando, me sigue moldeando, pero en ese año tuve que afrontar una situación difícil en mi vida personal, difícil, y digo que fue la prueba de fuego, y allí, en esa prueba de fuego, me di cuenta de mi limitación humana. Le dije, Señor, mira, tú me amas tanto, yo sé que tú me amas a tanto por encima de mi condición en mi fragilidad humana, pero desde mi condición humana no soy capaz de servirte y seguirte como debe ser para un futuro ministerio sacerdotal. Y yo dije, Señor, aquí, aquí me bajo de esta barca. Y yo estaba a puertas ya de una ordenación diaconal, mi querido hermano. Y yo dije, no, no me puedo ordenarme así, no me puedo ordenar en esta condición que me encuentro. Y yo tomé una decisión radical conmigo mismo, ¿sí? Frente a Dios y también para mi iglesia. Y me retiro de la comunidad. Llamo a mis superiores. Yo me encontraba misionando en Quito, Ecuador, en ese entonces, año 2015. Y yo digo, regreso a Colombia en noviembre, pero me retiro de la comunidad. Entonces los padres me dicen, ¿cómo así, Jarnison? No, ya es una decisión tomada, espero que me la respeten, pero necesito un tiempo, por favor. Y retorno a Bogotá, entrego el hábito de la comunidad y me retorno a mi ciudad, Cúcuta, a reflexionar, a pensar, a orar, a discernir, a compartir con mis papás un tiempo, porque llevaba tiempo que no compartía mucho con ellos. Y allí empiezo a orar y a discernir para tomar la decisión ya de abrazar mi vida laical, ¿sí? A la edad de 25 años tomo la decisión de dejar la vida religiosa para abrazar con amor y dedicación mi vida laical. No fue fácil, mi querido hermano José. Y yo sé que muchos ex seminaristas, religiosos, y que vayan a ver esta entrevista, les tocó duro, también me tocó duro, porque cuando uno está en la formación, en la vida religiosa, dice un dicho popular, uno tiene el mundo bajo sus pies, pero cuando uno ya está fuera, ya no el mundo está a los pies de uno, sino el mundo está encima de uno con tantas presiones sociales allí. Tuve que pasar necesidades, hambre, escasez económica, vivir arrimado en apartamento y muchas cosas más, ¿sí? Vicisitudes materiales y físicas. Pero era necesario que yo pasara esa escuela para enseñarme una cosa, mi querido hermano José, el don de la humildad, el don de la sencillez, el, el romper el apego hacia las cosas materiales, el romper el apego hacia las seguridades físicas o materiales, que a veces uno pierde el corazón por una estabilidad económica, laboral, material, ¿sí? El laboral, y por eso dice Santa Teresa de Jesús, nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta, quien tiene a Dios nada le falta. Por eso la espiritualidad carmelita, el carisma carmelita es el matrimonio místico, el matrimonio espiritual con Cristo, el depender solo de Cristo, no depender ni de nuestras seguridades humanas, ni depender de nuestras capacidades, sino depender solo de Dios. Y por eso esas crisis que yo tuve allí, cuando abracé la vida laical, de empezar de cero,
sin plata, sin nada y aguantar hambre, es decir, caramba, dependo de Dios, solo Dios basta. Y allí fue un aprendizaje. Y en ese aprendizaje en mi vida laical, Dios empezó a bendecir. Después que tuve que pasar esa escuelita de 6 meses de necesidades físicas y espirituales y crisis, el Señor empieza a restituirme a través de un gran amigo, parcero, hermano, un gran sacerdote a quien admiro mucho y oro por él todos los días, el padre Bernardo Moncada, un sacerdote youtuber, y regresa a Colombia, me llama, me dice, Harbinson, yo regreso a Colombia, voy a hacer mi primera Eucaristía en la Asociación María Santificadora, quiero que tú me acompañes en esa Eucaristía y oremos. Y bueno, lo recogí al aeropuerto, fuimos a esa primera Eucaristía en Colombia que se celebraba acá, y él me dice, bueno, tú vas a predicar, pero ¿cómo si usted es el invitado, no eres usted, yo no? Y no, predique y ore conmigo. Y ahí el Señor empezó otra vez a rescatarme, a restituirme, a levantar mi cabeza en el nombre de Jesús. Y ahí comienza las bendiciones. Entonces empezó a llegar la bendición laboral, la bendición económica y muchas cosas más. Entonces, desde esa experiencia, el Señor me presenta una mujer que fue una mujer que no solamente actualmente es mi esposa, sino una mujer de Dios que actuó como ese samaritano con, con ese muchacho de Jericó que fue asalteado. Ella, esta mujer que Dios me la colocó, me calmó el hambre, tapó mi desnudez, me ayudó en muchas cosas, incluso en lo económico, estuvo allí y allí el Señor empezó a tejer una historia de los dos, entre ella y yo, un noviazgo en amor, en pureza, en amabilidad, y entre los dos nos empezamos a ayudar. Y ahí el Señor empezó a sembrar esa semilla del amor entre los dos y nos hicimos novios. Luego de ahí el Señor me bendice trabajar en medios de comunicación, en varias emisoras católicas, en varios canales. Estuve liderando algunos programas en Cristovisión, luego en Canal Sonríe TV. Luego el Señor me da otras bendiciones laborales, trabajar en la Universidad Uniminuto, trabajar en otras organizaciones católicas, en otras fundaciones. Y ahí el Señor nos empieza a moldear a mi esposa y a mandarnos a misionar, mandarnos a misionar, a mandarnos a misionar. Y empezamos a misionar por toda Colombia en ese año 2016, 2017. Y ahí el Señor empieza a construir un proyecto entre nosotros dos que actualmente se llama Alegría del Amor, ¿sí? El padre Bernardo Moncada fue nuestro editor espiritual, fue el que nos motivó a Sandra y a mí, y pues gracias a Dios pues nos casamos hace 3 años, y pues la verdad, yo le doy gracias a Dios por toda esta experiencia vocacional, porque fue una gran escuela, porque gracias a esta escuela los frutos se están viendo ahorita en mi vida laical, en mi vida matrimonial y en mi vida ministerial como un predicador misionero católico para la gloria de Jesucristo. Amén. Bueno, qué lindo testimonio. Bueno, mientras, bueno, seguimos escuchándote, quiero leer algunas personas que nos han escrito. Bueno, dice Gisela, hola hermano, qué alegría poder hoy por fin comunicarnos, bendiciones. Karina dice, bueno, buenas noches. Bueno, acá una hermana de Argentina que está radicada en Estados Unidos, que es cantautora católica, que ahí manda unos aplausos y después dice, gran verdad, las pruebas nos forman, dice Lorena, así que bueno, son los hermanos que se han ido conectando y bueno, algunos más que después seguramente nos irán escribiendo y seguirán compartiendo este lindo testimonio, ¿no? Qué lindo, Harbinson, todo lo que nos contás, como el Señor te fue moldeando y llevando por sus caminos. Y qué importante esto, ¿no? Porque vos nos contabas que, bueno, estuviste cerca de ser diácono, así que no es nada, es un camino recorrido, ¿no? Y muy importante. Te pregunto, en esas etapas, ¿estabas en una comunidad religiosa o eras seminarista diocesano? En una comunidad religiosa, la última era una comunidad religiosa. Y bueno, y lo de Perú, me imagino también, bueno, los hermanos de Perú también bendecidos por el servicio
comunidad. Qué lindo poder compartir la fe y la palabra con otros hermanos. Y bueno, contanos, después de esta experiencia, si te tocó ir así como laico a otras comunidades fuera de tu país, más allá de Colombia. Así es. Por gracia de Dios, junto con mi esposa, cuando éramos novios, empezamos a ir a varias comunidades que nos invitaban, varias parroquias, varias fundaciones, familias, porque digamos que algo que nos ha entregado el Señor desde un inicio es visitar las casas, visitar los hogares. Y entonces programábamos en los fines de semana visitas a las casas, compartíamos el pan de la palabra de Dios, la oración, la alabanza, la consejería, la oración. Y entonces eso fue ese carisma, ese estilo de evangelización, ir a las casas como familia, eso fue calando en la experiencia que varios lugares nos fueron llevando, tanto dentro y fuera de nuestro país, Colombia, ¿sí? Entonces, y eso, una de las cosas que me hace mucho feliz es ir a las casas, compartir con la gente, como lo hacía Jesús. La evangelización es salir, como dice el Papa Francisco, la iglesia en salida, salir a las periferias, ¿sí? Salir de nuestra burbuja y de nuestra zona de confort y ir a las personas que lo necesitan. Entonces, es algo que con mi esposa lo hemos realizado y lo disfrutamos y hemos viajado también con nuestros hijos eh, a misionar, a evangelizar, a predicar y a vivir las experiencias de la misión en familia. Amén. Y bueno, contanos actualmente qué servicio estás brindando ahora con tu esposa, con la comunidad. Sabemos que en este tiempo de pandemia no pueden salir mucho, pero contanos cómo están trabajando en este tiempo, ¿no?, de aislamiento para todo el mundo. Bueno, de hace 4 años, de cuando el Señor empezó a inspirarnos a mi esposa, a mí, en el servicio hacia el Señor, empieza a construir en nosotros el proyecto de emprendimiento de evangelización que se llama actualmente Alegría del Amor. Y Alegría del Amor es un servicio, es un camino, es un apostolado, es una organización que se dedica al acompañamiento y evangelización de familias, de parejas, de matrimonios y de noviazgos, ¿sí? Bajo el carisma del amor, bajo el carisma de la misericordia, ¿sí? Y entonces, bajo las directrices del magisterio de nuestra Iglesia Católica y apoyados también con un equipo de profesionales de la psicología, acompañamos las diversas necesidades, tanto físicas, humanas, espirituales, psicológicas, de las familias, de los matrimonios, ¿sí? Entonces, desde Alegría del Amor tenemos unos servicios. Actualmente, por la coyuntura, pues no podemos hacer lo que hacíamos antes a nivel presencial, de ir puerta a puerta a las casas, de ir a lugares, de ir a pueblos, a ciudades, a todo como ya nos toca, por la pandemia nos restringimos muchas cosas. Incluso en la parroquia, nosotros servimos en nuestra parroquia de aquí en el barrio, en nuestra parroquia María Auxiliadora en Gativá, ¿sí? Estamos encargados, somos los delegados junto con mi esposa de la pastoral familiar. Y entonces todo lo que hacía Alegría del Amor también lo hacemos en la parroquia, pero por esa coyuntura no hemos podido volver a hacer todo este servicio que estamos haciendo, de los grupos de oración, de los encuentros, de las consejerías. Entonces, a nivel virtual, ¿qué estamos haciendo? Estamos ofreciendo, uno, las metanodias familiares. ¿Qué son las metanodias familiares? Son una serie de encuentros para las familias que buscamos, primero, ayudar a mejorar la convivencia familiar. Y dos, fortalecer la espiritualidad como iglesia doméstica, ¿sí? Esas son las metanoias familiares. Esas metanoias las que hacíamos en nuestra parroquia, pero también las que hacíamos en cada casa, en cada familia, en cada parroquia, en cada barrio, en el lugar que el Señor nos movía y nos inspiraba a ir a misionar. También eso lo estamos ahorita ofreciendo de manera virtual. El otro servicio que estamos haciendo son los servicios de parejas, que se llama Restaurando el Corazón. También es una serie de encuentros para parejas que queremos ayudarles a mirar de una manera muy objetiva y muy equilibrada en qué estado de la relación se encuentran.
2, propiciarle las herramientas pedagógicas para restaurar su relación, mejorarla o oxigenarla, ¿sí? Y 3, fortalecer la espiritualidad conyugal, ¿sí? Esos son como 3 objetivos, 3 tareas fundamentales de estos encuentros de parejas llamados Restaurando el Corazón. Incluso también son una serie de encuentros también para restaurar el matrimonio, para aquellos matrimonios que están rotos, que están divididos o que están separados. El otro servicio se llama Operando el Corazón, que es el proceso de sanación interior o el seminario de sanación interior. Entonces ahí trabajamos ya con la persona de manera personal, en un direccionamiento, en un trabajo y también cuando vemos algunas realidades que toca tratarla con la psicoterapia, lo que hacemos, mira, te podemos direccionar porque pues hago parte como misionero predicador también de la red de psicólogos católicos de nuestro país, Colombia, desde la parte pastoral. Entonces, cuando detectamos algunas circunstancias que necesitan ser trabajadas de la ciencia, de la psicoterapia, le decimos, mira, podemos remitirte con la coordinadora de la red y ya allí adelante comienza el proceso de la parte clínica, ¿sí? Eso. Y así otros servicios más como la consejería y todo lo demás. Ya a nivel, en esta pandemia, lo que estamos haciendo, todo el trabajo de contenidos a nivel de redes sociales. Entonces, tenemos Facebook, Instagram, Alegría del Amor, y ahí todos los días estamos subiendo contenidos periódicamente, de videos, de posts, de flyers, de preguntas, de imágenes, como también en nuestro canal de YouTube Alegría del Amor, que estamos subiendo videos de formación, videos de familias, videos de oraciones, todo de esa manera alimentando de esa evangelización familiar a través de las plataformas. Confiamos que Dios y la Virgen María, que pasemos esa coyuntura, volver nuevamente a la presencialidad para trabajar fuertemente como alegría del amor para todas las familias del mundo entero. Qué lindo, bueno. Bueno, ahí ya te iba a hacer la pregunta, pero ya me la contestaste. Entonces, los encontramos en todas esas plataformas. Aquellos que quieran después sumarse a ustedes o ir viendo el trabajo, el servicio que están haciendo, lo pueden hacer como dijiste vos en el canal de YouTube, en Instagram, en Facebook. Y bueno, te pueden buscar a vos como Jarvin Román también. Y bueno, por ahí también, si tienen alguna duda. Acá hacen otra pregunta, dice el servicio que hacen con alegría del amor, ¿es solo en Colombia o están en otros lugares? Bueno, digamos, ¿quiénes son los miembros de Alegría del Amor? Es mi esposa, mis hijos y mi persona, ¿sí? Alegría del Amor se encuentra en Bogotá, pero es para el mundo entero. Como les dije anteriormente, durante estos 4 años hemos viajado fuera de Bogotá, en muchos lugares de Colombia, pero también hemos tenido la oportunidad de estar fuera del país. Hemos estado en Perú, en Ecuador, en Panamá, hemos estado también en Bolivia, ¿sí? Pues este año teníamos una agenda bastante internacional, pero llegó el COVID y todo eso quedó frenado. Entonces, cuando nosotros somos de tiempo completo para el Señor, donde nos quieran, donde nos necesite, ahí vamos toda nuestra familia para la gloria de Jesucristo. Amén. Qué lindo, qué lindo. Entonces, bueno, ya como decías recién, bueno, aquellos que quieran saber más se pueden meter en las redes, en las plataformas y bueno, y saber más un poquito de ustedes. Quería preguntarte, en ese equipo también de psicólogos hay sacerdotes que nos acompañan, hay otros matrimonios, son solamente ustedes. Bueno, en el equipo de la red de psicólogos católicos del país, efectivamente hay psicólogos, laicos, católicos, psicólogos y psicólogas, pero también hay sacerdotes psicólogos en la red, ¿sí? En nuestro trabajo de alegría del amor, lo que nosotros trabajamos es en alianzas, en red, ¿sí? Alegría del amor trabaja en red con la red de psicólogos, pero también trabaja en red con otras organizaciones, como por ejemplo con la Renovación Católica Carismática de la Diócesis en Gativá. Trabajamos en comunión eclesial con nuestra parroquia María Auxiliadora en Gativá. Trabajamos en alianza y en comunión también con un apostolado internacional de nuestro Papa Francisco. Junto con mi esposa también somos líderes inspiradores de la red de Renova Más Colombia. Trabajamos también en apoyo con otras organizaciones pro vida y entonces digamos que al trabajar en forma de red y de alianza nos permite tener todo un abanico
de un trabajo en conjunto, pero también una retroalimentación. Aprendemos de ellos y ellos aprenden de nosotros. Como también a nivel familiar, Alegría del Amor también cuenta con apoyo de sacerdotes. También tenemos una red de amigos sacerdotes en Colombia donde no, en tal ciudad hay una situación con esta familia, acompañamos el proceso, pero entonces la direccionamos al sacerdote, mire padre, necesitamos que acompañe a esta familia en consejería o que les ofrezca el sacramento de la confesión o el direccionamiento para que se puedan casar, ¿sí? Entonces trabajamos en equipo en esa, todo dentro de la espiritualidad de comunión en nuestra amada Iglesia Católica. Qué bueno y qué buen servicio, sobre todo en estos tiempos, para todas las familias, que muchas veces, como decías vos recién, este tiempo también de pandemia, para muchos fue bendición, pero para otros fue complicación. Entonces, qué lindo que ustedes puedan estar ahí siempre alerta para ayudar a aquellas familias, a aquellos matrimonios que están en crisis y poder acompañarlos en ese proceso de restauración, de sanación, como bien decía vos. Así que bueno, nos comprometemos a rezar por ese tremendo servicio que están realizando con tu esposa, bueno, con tus hijos. Y bueno, nos gustaría, como para ir cerrando ya esta entrevista, yo siempre les pido, seguramente, como le digo a todos, en tener miles, pero algún testimonio que vos digas, este testimonio aún me acompaña, me ha marcado y bueno, si me piden un testimonio me acuerdo de esto, ¿no? Seguramente tenés miles, pero bueno, siempre le pido a los que entrevisto alguno de esos testimonios que, bueno, que te ha grabado a fuego en este camino de servicio. Bueno, un testimonio que puedo dejar y que me ha marcado mucho en la vida es haberme casado, eh, porque dentro de mis planes no estaba casarme, ¿sí? Y cuando tomé la decisión de dar el paso, sentí miedos, sentí nervios, tenía dudas, tenía inquietudes, ¿sí? Y mira, eh, el común denominador de los novios antes de casarse, en el caso de nosotros los varones, en lo que aquí en Colombia, no sé si en Argentina está esa tradición, es que cuando alguien se va a casar, la famosa despedida de solteros, ¿no? Sí, y acá también. Entonces, bueno, yo no tuve ese tipo de cosas, ¿no? Que es muy secular y muy mundano, pero tú y yo somos ya de Dios, ¿no? Ya no estamos para esas tradiciones mundanas. Yo tenía muchos miedos, muchos temores, muchas inquietudes, pero yo le pedí al Señor que en la última semana de mi soltería me diera la gracia de viajar, quería viajar, ¿sí? Quería como canalizar la ansiedad, como los miedos y todas esas cosas humanas que a veces uno presenta cuando hace esos pasos trascendentales. Y mira que 2 días antes de que llegara el tiempo de esa semana, de mi trabajo me llamaron de la universidad, me dijeron, mira, eh, desde eso, yo me casé el 22 de julio, entonces de la semana del 15 al 21 de julio, debes estar en una formación de la pastoral universitaria intensiva. Te van a hospedar en un colegio de religiosos y pues vas a estar viviendo allí con todos los comités de las pastorales universitarias del país, un encuentro nacional de formación. Y yo dije, yo quería viajar y ahora me van a meter encerrados por allá. Y entonces yo estaba como regodiente de no ir, pero entonces dije, no, pero es pagar, me iban a pagar ese curso y esos días también me lo iban a pagar a nivel laboral. Y dije, bueno, ¿qué más? Y me fui. Y mira, Dios todo lo tenía preparado. En esa semana fue una semana de formación académica, pero también de encuentros. Todos los días tuve la oportunidad de estar en la celebrar la Eucaristía, comulgar a Jesucristo y estar en adoración eucarística. Todos los días, desde el lunes hasta el viernes. 5 días intensos con Jesús. Y eso, y cada día, ¿qué iba pasando en mi humanidad? Los miedos, los nervios, las dudas, la ansiedad, todo se fue disipando.
todo se fue bajando. Y hay un criterio de discernimiento, que cuando las cosas son de Dios o cuando vienen de Dios, producen paz. Y entonces yo dije, en mi corazón, ya el viernes cuando terminó la etapa de formación, yo dije, si salgo de aquí, de este lugar, en paz, a abrazar mi nuevo estado de vida mañana. Y salí feliz y salí con una paz. Les comparto ese testimonio. Amén. Qué lindo, Harvinson. Bueno, nos gustaría como para ya ir cerrando algún mensaje, ¿no? Yo siempre les pido lo que entrevista algún mensaje, sabemos que estamos viviendo un tiempo muy difícil, no solamente en Argentina, en Colombia, en el mundo entero, donde no sabemos humanamente para dónde vamos, qué va a pasar con esto del COVID, que no hay cura aún, no hay vacuna. Entonces hay mucha gente que, bueno, que entra, obviamente, ¿no? En estado de depresión, de tristeza, de desesperación. Entonces nos gustaría que vos nos regales un mensaje para esas personas, bueno, familias, que a lo mejor están pasando momentos difíciles, y bueno, que nos regales ese mensaje y una oración final como para terminar esta linda entrevista. Claro que sí, mi querido hermano José. Y bueno, sí, ciertamente estamos viviendo tiempos muy difíciles, pero si miramos un poco hacia atrás y si recordamos un poco historia universal de nuestro colegio, ¿sí? Este tipo de acontecimientos como una pandemia o todas las crisis que estamos viviendo en el mundo hacen parte de nuestra historia humana, hacen parte de la historia universal. Y desde esa óptica toca verlo como parte de la historia. No decir como que, sí, qué bonito, no, sino mirarlo con una perspectiva humana y antropológica. Que este siglo XXI nos tocó vivir esta pandemia. En el siglo XX hubieron otras, pero este siglo XXI, en su primera etapa, a ti, a mí, a todos nos correspondió vivir este hecho histórico. Es partiendo de esa mirada antropológica, de asumir la historia, de asumir el acontecimiento, damos un siguiente paso que es volcar mi mirada, volcar nuestra mirada hacia Dios, ¿sí? Porque hemos comprendido que esta pandemia a todos nos ha golpeado, pero los que hemos sido anclados en Dios, hemos podido sobrellevar estas situaciones, pero que también hemos visto muchas personas sumergidas en la depresión, en la tristeza, en la angustia, en la zozobra, porque no tienen a Dios, porque el corazón está lleno de angustia, de zozobra, de miedos, de temores, de preocupaciones, y no tienen a Dios en su corazón. Y por eso repito el pensamiento de Santa Teresa, solo Dios basta, solo Dios basta. Cuando nuestros corazones sacan todas estas emociones, esos pensamientos, esas emociones destructivas que nos arrojan a la desesperación y nos arrastran a las periferias existenciales, y cuando nos vaciamos de eso y dejamos que el amor de Dios empiece a invadir nuestra alma y nuestro ser, todo se va aclarando, organizando, para luego, mire, como buenos guerreros, buenos soldados en Cristo, tomar la batalla, enfrentar y seguir adelante, porque en la cruz de Cristo somos más que victoriosos. En la cruz de Cristo salimos vencedores. Amén. Bueno, Bueno, vamos a compartir. antes de rezar, me Dale, mi gustaría hermano. compartir aquí un hermano, bueno, sé que esto está sucediendo para México, un hermano mexicano de Tabasco, nos pide por ahí oración y bueno, aquellos que lo puedan auxiliar, que está con problemas de recursos, no tiene trabajo, no está con su mamá imposibilitada para poder conseguir la medicación, así que bueno, en esta oración final nos unimos a este hermano Aguilar Enrique, que vuelvo a repetir es de Tabasco, México, y que bueno, está pidiendo la ayuda de aquellos bueno, que por ahí lo puedan ayudar, bueno, sé que está pidiendo para los hermanos de México, por ahí si alguno tiene eh, contacto o vive en ese lugar, bueno, pueda comunicarse conmigo, bueno,
ver de qué forma lo podemos ayudar a este hermano que está pasando este momento difícil, afectado por la pandemia, y bueno, y pido oración por su mamá, que se llama Tila Aguilar Guzmán, y bueno, está pidiendo ayuda para poder, bueno, sobrellevar este tiempo de pandemia junto a su mamá que está padeciendo esta terrible enfermedad. Así que bueno, en la oración esta final sumamos esta intención de este hermano de México, ¿no? Dale, mi hermano. Bueno, vamos a disponer nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro corazón, nuestra mente. Y vamos a abrir nuestras manos, vamos a cerrar nuestros ojos. Y como esos niños pequeños que confiados abren sus brazos, sus manos abiertas para ser acogidos por su mamá, así Dios nos acoge en este momento. Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Abba, Padre mío, Padre de nuestro Señor Jesucristo, hoy nos unimos en esta santa noche para adorarte, para glorificarte, para darte gracias. Gracias por cada bendición, gracias por cada tribulación. Gracias, Papito Dios. Padre, glorifícate en nosotros en el nombre poderoso de Jesús. Amado Jesús, mira con bondad nuestros corazones. Mira con bondad nuestras súplicas. Mira con bondad la necesidad de este hermano desde México, Tabasco, que pide también por su mamá. Acompáñalos, amado Jesús. Pero también acompaña a tantas familias que están pasando necesidad. Y te pido, amado Jesús, que coloque tus manos benditas y llagadas sobre cada uno de mis hermanos, sobre mis hermanas, sobre nuestras familias. Y trae el bálsamo de tu amor y misericordia. Trae tu paz, trae tu perdón y misericordia. Devuélvanos la alegría de nuestros corazones y haz de nosotros la obra que nuestro Padre Celestial espera de nosotros. Infunda sobre nosotros tu Santo Espíritu. Ven, divino huésped del alma. Ven, divino consolador. Ven y santifica nuestros cuerpos, nuestros corazones y nuestras almas. Ven y levántanos, Espíritu Santo, en victoria. Y abre caminos. Sana lo que está enfermo. Libera lo que está atado y oprimido. Abre caminos, abre puertas, abre ventanas. Bendice nuestras economías y finanzas. Bendice nuestros trabajos. Concédenos el don del trabajo para tantas familias que lo necesitan. Ven, Espíritu Santo, y recrea por dentro con espíritu firme. Ven y saca lo que no es de Dios. Ven y arranca de nosotros estos corazones de piedra y coloca sobre nosotros corazones de carne, capaces de amar y perdonar. Todo esto te lo pedimos por la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, nuestra Madre Reina del Cielo. Mamita María, acógenos en tus brazos maternales. Míranos con ternura y tómanos de la mano y preséntanos delante de tu divino Hijo Jesucristo todos los días. Y no permita que nos perdamos, Mamita María. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Adorado sea Jesucristo. Amén. Bueno, vemos algunos mensajes que han escrito. Bueno, gloria a Dios por el testimonio. Gracias, hermano, por tu servicio. Que Dios te bendiga. Amén. Lo que tenemos ahí tenemos un antídoto milagroso. Bueno, agradecerle a todos los hermanos que se han ido conectando y bueno, y a aquellos que después lo verán por cuestiones de horario, de trabajo, que va a quedar pegado en tu muro y bueno, en el canal de YouTube. Agradecerte, hermano, por este rato. Vuelvo a repetir lo que te dije hoy. Nos comprometemos a rezar por tu misión, por tu esposa, por tu familia. Como digo siempre, Dios quiera que después que pase todo esto nos podamos conocer físicamente y bueno, y compartir la fe y la experiencia de lo que el Señor ha hecho en tu vida, en tu familia, y bueno, poder compartirlo con otros hermanos. Así que bueno, ya está hecha la invitación para Argentina, para este lugar, Victoria, región Gracias. Central. Bueno, seguimos como siempre en contacto, con cada mensaje que nos das a cada uno, cuando nos mandás, bueno, la palabra, la Eucaristía, la oración, siempre estás presente.
en cada uno de nosotros. Así que bueno, gracias una vez más por este tiempo y por compartir con nosotros este, este momento tan grato y tan lindo de tu testimonio y de lo que el Señor ha hecho en tu vida y en tu familia. Amén, amén. Gracias, hermano José. Muchísimas gracias. Gracias por esta invitación que nos hace desde ya. Y pues gracias a cada uno de ustedes, los que estuvieron con nosotros en conexión y los que van a ver esto en diferido en las diferentes plataformas. Adorado sea Jesucristo. Amén. Bueno, rezamos por Colombia, nos encomendamos a su oración argentina. Colombia sabemos que es tierra de la renovación, creo que fue uno de los lugares donde después que arrancó allá en Estados Unidos, creo que Colombia fue, no sé si no fue uno de los segundos lugares que donde la renovación avivó y prendió fuego ese lindo país, donde tenemos tantos referentes carismáticos que, bueno, son de Colombia. Así que bueno, estamos por ustedes y para que el Señor siga dando frutos ahí en la comunidad de ustedes. Y bueno, nos condenamos a sus oraciones aquí a Argentina para que podamos también resurgir como comunidad y como pueblo. Bueno, gracias hermano, entonces bendecida noche y nos estaremos viendo Gracias. en la oración. Así es, mi hermano. Muchísimas gracias y cuenta con nuestra parte, toda nuestra familia, con nuestra oración, también para tu hermoso país, Argentina. Amén. Nos vemos, bendecida noche. Gracias, feliz descanso.